Argira, dantza ikuskizuna datorren asteazkenean ikusgai izango dugu, Berdini dantza taldearen eskutik, Inurritzan gaueko 10:00. Berdini Dantza Taldea es una asociación que trabaja por y para las personas con discapacidad intelectuales a través de la danza, y concretamente de la danza contemporánea. Trabajamos para mejorar su estado físico y psíquico. Buscamos la integración en la sociedad a través de la danza, demostrando las capacidades artísticas de este colectivo. Este proyecto lo inicié hace 16 años porque nació mi sobrina, que se dice Asendón, que tenía síndrome de Down. Aisea ahora tiene 20 años y en aquel entonces yo estaba estudiando en Barcelona danza y coreografía en el Instituto de Teatro y Danza de Barcelona. Y me acuerdo, pues cuando nació ella, fue una historia bastante importante para nuestra familia. Y me acuerdo cuando vino mi cuñado y me dijo que él era niña, pero que tenía síndrome de Down. Y yo le dije, pero va a bailar, no te preocupes. Y cuando fuimos a la residencia y vi a mi hermana cómo estaba, desde luego que te hablan del síndrome de Down, y el síndrome de Down es como que no conoces nada, y quieras o no, pues primero es un miedo a lo desconocido, pero estábamos un poco todos pues disgustados. Y cuando vi a la niña que era tan bonita, le dije, tú no te preocupes, Amaya, que esta niña va a ser como yo, bailarina. Y ahí empezamos a trabajar. Por esa promesa empecé yo entonces a investigar la danza y la discapacidad. Y bueno, en aquel entonces empezamos 4 niñas. Y ahora ya tenemos en la escuela de Berdini Dantza Taldea, tenemos a 35 niños, desde los 3 añitos hasta los 30, divididos por clases y por edades. Hacemos un trabajo individualizado y personalizado, entonces pues dividimos de 3 a 6 años, un grupo que se trabaja más o menos la psicomotricidad, luego de 7 años hasta los 14, pues ya se empieza ya con una clase más normalizada de danza. Luego está el nivel más avanzado, que ya son niños ya más mayores, que llevan más años también, con nosotros que han empezado más desde pequeños. Y luego ya está la compañía, que son 7 niñas, 7 bailarinas que toman clase y también pues hacemos el espectáculo. Nosotros empezamos a actuar en el escenario en el año 2000 con el espectáculo Gurindarra. Una parte de ese espectáculo se estrenó en el Cursal, luego todo el espectáculo entero se llevó a la Gatebidi, a Biarritz, luego estuvimos en Burgos, luego ya siguió, el siguiente espectáculo que hicimos fue la Nainuena, luego llegó Biochetic B ya fue un espectáculo ya que nos hizo más profesionalización, más ir a la profesionalización, ya teníamos ya pues técnicos, ya teníamos como más, como digo yo, más infraestructura para hacer un espectáculo digno. Y luego llegó Jumbetic y ahora estamos, lo que vamos a presentar aquí, que es Argira, que lo tenemos en gira desde el año 2007. Y bueno, pues Argira es un espectáculo que sueña con una sociedad moderna y actual, que permita a las personas con discapacidad desarrollarse con libertad en toda su extensión. En eso yo me basé en un cuento que se trata de un anciano que recoge a un gorrión en la calle por miedo a que le pase algo y lo mete en una jaula, lo cuida, lo mima, todo lo que quiere, pero cuando llega un día se lo encuentra muerto, ¿no? Entonces siempre pues esto es como es para llevar al espectáculo a querer decir que a veces cuando tenemos a una persona con discapacidad intelectual tienes miedo a tantas cosas que al final las superproteges, ¿no? Entonces la cuidas, la mimas, lloras mucho porque sabes lo inconveniente, ¿no? Y lo positivo que tiene, pero también tiene muchas cosas que la sociedad hoy en día pues no está abierta, ¿no? Pero bueno, ríes también mucho con ellos y disfrutas mucho de estar con ellos porque son unas personas maravillosas. Yo siempre digo que son imprescindibles para la sociedad porque hace que la vida sea más entera y más bonita, porque son maravillosos. Siempre te van a dar lo mejor porque son así. Y luego pues las preguntas que dejo en el aire, que también se plantean en el escenario, es pues a ver si le ayudo y acompaño a realizarse como ser libre y a ver si le dejo utilizar y disponer de su libertad, ¿no? Esas son dos frases que se dejan ahí, que la gente pues que
que lo piense. Es un espectáculo que está todo hecho en euskera, con música original de Ismael Yagüe, que es un arreglista y es un compositor. Luego hay un texto hay un texto al principio que es una especie de puesta en escena, como digo yo, de introducción, pero el texto es original de un tío que escribe a su sobrina que tiene síndrome de Down, y es en castellano, que eso lo hemos querido dejar en castellano porque es original y nos parecía que era lo más bonito. Pero todo lo demás es música que es euskalduna y estamos encantados. Es una obra que es muy bonita, durará casi 1 hora. Hay mucho sentimiento, mucha pasión, hay mucha energía, y lo bonito que es que verlas bailar te emociona en cada movimiento y en cada parte de su cuerpo que se mueve, porque expresan tanto que yo creo que por eso son bailarines, ¿no? Porque expresan todo con el corazón. Si cuesta programar danza, cuesta mucho programar danza con personas con discapacidad. Y bueno, sabemos que están haciendo un esfuerzo muy importante el Ayuntamiento de Zarautz, y agradecer el esfuerzo, ¿no? Decir que meter personas con discapacidad en el mundo de la danza ha costado bastante, hemos tenido momentos muy buenos, momentos bastante duros también, porque había gente que entendía como que esto no era cultura, que esto no era danza, que esto era otra historia, ¿no? Hemos conseguido hacer una producción del último espectáculo, concretamente de Argira, algo muy digno, algo pensamos que es muy importante, que estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, por la puesta en escena, por los bailarines, la música, las luces, todo un espectáculo que estamos muy orgullosos, que pensamos que por ahí tiene que ir el trabajo de Berdin Estatal y todo el equipo que está tras ello, porque es importante que la discapacidad también se vea totalmente normalizada dentro del mundo de la cultura. Es un reto muy importante. Somos bailarines de Guipúzcoa, la mayoría, y pensamos que es una actividad nueva, innovadora, y que es muy importante para ver la discapacidad en un mundo totalmente normalizado dentro del mundo de la cultura y que es danza. Recalcar esto porque pensamos que es muy importante para los bailarines, para la asociación y en general para el conjunto de la sociedad. Berdini beraz, aktuazio hau esan bezalaxe asteazkenean aurkeztuko du, hilaren 26 Inurritzan, Amarterrietan, eta Zarautzen lehenengo aldiz izango da Berdini gure artean. Haien 6. ikuskizuna da, eta 6. ikuskizuna ekarriko dute gure artean, argira izenekoa, beraiek orain gehiago esplikatuko dute.